Estimados participantes, muy buenos días. A nombre de la licenciada Lucía Cárdenas, directora fundadora de Boletín El Contador, les doy la cordial bienvenida a esta videoconferencia acerca del tema de impuesto a la renta para personas naturales. Y nuevamente les reitero la bienvenida. Adicionalmente, también les recomiendo que para sus inquietudes presentar a través del chat que sea en letras mayúsculas. De esa manera, pues nos ayudarán a identificar el texto y serán atendidos de mejor manera. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Les dejo en presencia del licenciado Wilman Carrera, quien llevará adelante esta videoconferencia. Buenos días, apreciados suscriptores y video asistentes a la videoconferencia del día de hoy de impuesto a la renta para personas naturales. Permítanme, antes de iniciar el tema, desearles a todas las mujercitas un feliz día, un grandioso día. Un ser como ustedes en realidad merece todo el aprecio de toda la vida y en todo instante. Sin embargo, el comercio nos ha dedicado el día de hoy para que hoy día se conmemore de manera especial el Día de la Mujer, aunque con tristeza en su antecedente. Bien, arranquemos. ¿Qué es el impuesto a la renta? ¿Quién debe pagar? ¿Sobre qué se debe pagar? ¿Cuál es la tarifa del impuesto a la renta? ¿Cuáles son los plazos para la declaración de impuesto a la renta? Y las bases legales. Esto en general se va a hacer en contenido conceptual y el desarrollo de nuestra videoconferencia del día de hoy. ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, ¿sí? También las sucesiones indivisas y las sociedades, sean nacionales o extranjeras, ¿sí? En el ejercicio impositivo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, en este caso, independientemente de la fecha en la que se inicie también las actividades. No necesariamente vamos a ocupar el 1 de enero como punto de inicio, porque podría ser que nosotros tengamos inicio de nuestras actividades, digamos que el 28 de febrero, se me ocurre a mí, pero siempre vamos a dar el corte al 31 de diciembre de cada ejercicio económico. Bien, este concepto lo encontramos en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 1 del reglamento para la aplicación de la misma ley, ¿sí? ¿Quién debe pagar el impuesto a la renta? La declaración del impuesto a la renta es obligatoria para todas las personas naturales, ¿sí? Para las sucesiones indivisas también, y las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país, conforme los resultados de su actividad económica, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de... A ver, quiero recalcarles aquí una parte. ¿Quiénes deben pagar? Lo deben... La declaración de impuesto a la renta es obligatoria para todos. Sí, declaración. Obviamente que dentro de la declaración se determinará si existe o no base imponible para el respectivo pago, ¿sí? Entonces, la declaración estamos obligados a presentar todos, independientemente de que si el valor resultante de la base imponible después de desglosar ingresos versus costos y gastos nos involucra un valor a pagar. Entonces, aun cuando, dice la norma, la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, ojo, y a excepción de solamente estos dos puntos: los contribuyentes domiciliados en el exterior que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. Y dos, las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedan
de la fracción básica no gravada. En el ejercicio 2018, la fracción básica no gravada o desgravada, como comúnmente se la conoce, está en el valor de 11.270, ¿sí? Entonces, si una persona natural no ha llegado a este monto, no tendría la obligatoriedad de presentar su declaración, ¿sí? Ojo, hay que considerar los términos. Una cosa es presentar la declaración y otra es pagar impuesto a la renta, ¿correcto? Cuando tengamos alguna consulta, por favor, me la hacen llegar para ir desarrollando y aclarando las inquietudes respectivas. La normativa tributaria define a estos contribuyentes como sujetos pasivos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Las personas que se encuentran en obligación de declarar, sí, su impuesto a la renta, ¿correcto? Declarar quiere decir presentar su declaración, independientemente del término pago o no. Lo que les acabo de exponer se encuentra con su base legal en el artículo 4 y 98 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 2 del reglamento para la aplicación de esta ley. Vamos a hablar sobre el tema de la obligatoriedad o no de levantar registros contables o de llevar contabilidad. Entonces, decía la norma que está obligado a llevar contabilidad todas las sucursales y establecimientos permanentes, ¿sí?, de compañías nacionales o extranjeras, y obviamente entendiéndose por nacionales a las sociedades que desarrollen actividad económica dentro del territorio nacional. Igualmente, están obligados a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones indivisas, incluyendo los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y otros trabajadores autónomos, de acuerdo con las siguientes condiciones, ¿sí? Cuando un sujeto pasivo, en general de los que ya hemos expuesto, cuenta con un capital propio superior a $180,000. También los sujetos pasivos que ya habíamos expuesto, cuando tengan ingresos brutos anuales superiores a $300,000, ¿sí? Y también cuando los sujetos pasivos dentro de sus operaciones del año inmediato anterior hayan cubierto costos y gastos anuales superiores a $240,000. En estos casos ya están obligados a llevar contabilidad. Así entonces, esta norma legal está expuesta en los artículos del 19 al 21 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, en concordancia con los artículos del 37 al 43 del reglamento de su aplicación. Si cualquier inquietud, por favor, revisen la normativa que les estamos exponiendo dentro del capítulo de bases legales. Y si hay inquietudes, obviamente, podremos aclararlas profundizando un poco la particularidad de cada uno de los casos. Veamos, tengo alguna inquietud respecto de Alexander Ochoa. Dice, una pregunta. Si una persona natural tiene ingresos por $15,000 y gastos personales por $4,000, ¿debe presentar su declaración? Mi duda va en el sentido de que tiene ingresos superiores a los 11.270, ¿correcto, Alexander? Pero incluidos sus gastos sería inferior a la base impositiva. A ver, Alexander, vamos a retroceder un poquito
respecto del tema de presentación de declaración, ¿sí? Y el tema de presentación de declaración y de pago que les decía que no es lo mismo la presentación que las circunstancias del pago, te decía la norma que la declaración de impuesto a la renta es obligatoria para todas las personas naturales y las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el país conforme los resultados de su actividad económica, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos. Solamente quienes no pueden presentar la declaración son los contribuyentes domiciliados en el exterior. Y para hacer énfasis en tu inquietud, las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedan la fracción básica no gravada. Alexander, para tu reflexión y obviamente para todos. En el ejemplo que tú me estás presentando, la persona natural tuvo ingresos de $15,000. Por lo tanto, él tiene ya la obligación de presentar su declaración de impuesto a la renta, independientemente de que la presentación de la declaración determine un valor o no a pagar. ¿Estamos, Alexander? En tu condición, en el ejemplo que me estás haciendo, la persona sí debe presentar su declaración de impuesto a la renta. Perfecto, avanzamos. Una vez que habíamos visto los montos como límites en los ejercicios inmediatos anteriores para tener la condición de llevar contabilidad o no, que les decíamos que estaban en los artículos del 19 al 21 de la ley y del 37 al 43 del reglamento, también debemos considerar los siguientes aspectos. Están obligados a llevar contabilidad conforme a la norma simplificada que establezca su organismo de control, las organizaciones acogidas al régimen simplificado, ¿sí?, de las organizaciones integrantes de la economía popular y solidaria. Aquí les tenemos a las famosas asociaciones, a las cooperativas de servicios en general o de comercio, pero que no sean de índole financiero, que siempre están bajo la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS, ¿sí? Ellos tienen un régimen especial para los registros contables. Ellos lo llaman un régimen simplificado y es una manera de controlar su contabilidad, aunque no bajo las normas generales que las tenemos el resto de sujetos pasivos, ¿correcto? Entonces, decíamos que serán acogidas al régimen simplificado de las organizaciones integrantes de economía popular y solidaria que al iniciar actividades económicas o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo superen los siguientes valores. Capital propio superior a $360,000, ¿sí? Ingresos brutos anuales superiores a 300,000 o costos y gastos anuales superiores a $240,000. ¿Correcto? Tengo una inquietud, vamos a irla aclarando. Buenos días, me dice María Elizabeth. En el caso que una persona natural es un profesor que tiene ingresos por $13,000, ellos no tienen RUC. ¿Cómo se procede? Gracias. A ver, María Elizabeth, un poquito nos estamos adelantando el tema, pero yo comprendo las inquietudes. En el tema manejo de RUC o no, es para desarrollar tu actividad económica. Sin embargo, como bien lo hemos expuesto durante el desarrollo, un sujeto pasivo es una persona natural cuya obligatoriedad de presentar declaración de impuesto a la renta
se condiciona al monto de ingresos brutos que haya percibido en el respectivo ejercicio económico. En el caso que me está comentando, o que nos está comentando María Elizabeth, de un profesor que tuvo ingresos brutos de $13,000, él ya cumple la condición de presentar su declaración. ¿Qué tiene que hacer si no tiene RUC? Eso es muy independiente. Él tiene que acercarse al SRI a solicitar su clave para poder presentar su declaración. Presentar su declaración. Ojo, no involucra que obligatoriamente tenga que pagar, porque el tema de pago dependerá de que si dentro de su declaración se determine o no una base imponible que amerite el pago de la diferencia. Creo que estamos, mi estimada María Elizabeth, por favor. Confírmame. Perfecto. Entonces, estábamos descifrando una de las condiciones para el efecto de llevar contabilidad dentro de un tema especial que es una condición que les permite a las entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria aplicar un método simplificado, un régimen simplificado. Entonces, las condiciones las habíamos expuesto, que era cuando en el ejercicio inmediato anterior o al inicio de sus operaciones, su capital propio sea superior a $360,000, los ingresos brutos anuales sean superiores a 300,000 y sus costos o gastos anuales sean superiores a $240,000. Esto se encuentra en el artículo 238 del Reglamento para la aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿sí? Y se titula Régimen Simplificado de las Organizaciones Integrantes de la Economía Popular y Solidaria. Importante, las personas naturales, sucesiones indivisas y organizaciones del régimen simplificado que operen con un capital, obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los señalados anteriormente, inferiores a estos montos y a los anteriores para llevar contabilidad, deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos, ¿sí? Que sirvan de base para declarar sus impuestos. Ojo, amigos, esto en la práctica no se ejecuta. Si yo soy una persona natural que por mi actividad no llego a cubrir los montos mínimos para levantar registros contables normales y obligatorios, no quiere decir que yo me despreocupe de lo que sería el control de mis ingresos y mis gastos. La norma dice que debe llevarse una cuenta de ingresos y egresos, es decir, unos registros detallados de forma un poco más sencilla, digamos, sin el principio de contabilidad de partida doble y cosas por el estilo, sino solamente un detalle respecto de sus ingresos obtenidos en el ejercicio económico y de sus gastos, ¿sí? A detalle, y que estos deben obviamente estar respaldados con sus respectivos documentos, soportes, ¿no? Entonces, ojo, el hecho de que no estemos obligados a llevar contabilidad no quiere decir que no tengamos registro básico. ¿Alguna inquietud hasta el momento? Si no, por favor, me la hacen saber. ¿Sobre qué se debe pagar? Bien, aquí, ojo, acuérdense lo que le estoy poniendo énfasis. ¿Quiénes deben presentar declaración? Sí, y ahora vamos a ver sobre qué se debe pagar. El hecho de presentar, como les decía, no involucra la obligatoriedad del pago. Bien, para calcular el impuesto a la renta que debe pagar el contribuyente, se debe considerar lo siguiente. De la totalidad de los ingresos gravados, se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos.
¿sí? Esto debe ser muy bien considerado y debe estar enmarcado dentro del análisis de lo que serían los costos relacionados con la actividad, porque no podemos ponerles cositas que no sirvan, que no coadyuven a la mantención o al logro del ingreso. ¿Correcto? A este resultado lo llamamos base imponible. Es el término que yo ya me les adelanté y que ahora ya sabemos cómo nace, ¿no? La base imponible nos dice que es el resultado de la totalidad de los ingresos grabados, ojo, a los cuales se les restará devoluciones, descuentos, costos, gastos, deducciones y más conceptos imputables para mantener esos ingresos, ¿sí? Es decir, directamente relacionados con la actividad del sujeto pasivo, directamente vinculados o relacionados con la actividad del contribuyente en términos tributarios. ¿Correcto? Y a ese resultado lo conocemos ya como base imponible. Esto se encuentra en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, ¿sí? Y en el artículo 47 del reglamento para la aplicación de este cuerpo legal, para lo cual se debe tomar en consideración las siguientes definiciones. Ingresos grabados. Son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta. Esto se encuentra con una base legal en el artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 8, 9, 10, 12 y 13 del reglamento de aplicación del mismo cuerpo legal. Ahí tenemos lo que es un ingreso grabado, ¿correcto? Luego tenemos ingresos exentos y exoneraciones, que son aquellos ingresos y actividades que no están sujetos al pago de este impuesto. Artículos 9 al 9.5 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en concordancia con los artículos 14 al 23 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Ahí podemos encontrar los ingresos exentos y exoneraciones correspondientes aplicables para la declaración y presentación del impuesto a la renta. Y por último, hablábamos de las deducciones, ¿sí? En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirá los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. Ojo, las deducciones en general son todos los conceptos que, con el propósito de determinar la base imponible sujetas a este impuesto, se deducirán los gastos que se efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana, los cuales no estén exentos, recalca la normativa. Ojo. Tengo una inquietud más. Dice, una persona natural cuya actividad económica es comisionista puede poner como gastos deducibles gastos de uso de celular y combustible cuando tiene vehículo, compra de pasajes de avión y transporte dentro de la ciudad que son hechos para la obtención de ingresos. Correcto. A ver, mi amigo participante, es justamente lo que acabamos de recalcar, ¿no es cierto? Todo gasto que esté enmarcado dentro del concepto de erogación para mantener, mejorar
y obtener, ¿sí?, ingresos grabados son completamente deducibles. A ver, en el ejemplo que me estás citando, lo que yo podría sugerir es que si tu cliente, que es el comisionista, viaja, digamos, para Guayaquil, voy a suponer, no sé en dónde estás específicamente, en qué ciudad, pero viaja a Guayaquil, y tú demuestras que recibiste comisiones de la ciudad de Guayaquil, que generaste un ingreso en la ciudad de Guayaquil, ese gasto, para mi modo de ver, obviamente considerando el otro tema de, bueno, si es que está obligado a llevar contabilidad, retenciones, bancarización, por favor pónganle énfasis a todos los gastos. El tema de bancarización es muy importante en una revisión por parte del ente controlador o del Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Eso es completamente deducible, ¿sí? Entonces, lo que les digo, si el señor presenta facturas de hospedaje, pero obviamente obtuvo ingresos dentro de ese viaje, dentro de esa ciudad o relacionados con ese viaje, con esa actividad, obviamente eso está plenamente relacionado con la actividad y es definitivamente deducible. No sé si quedó claro, mi estimado amigo. El pago del celular, sí, obviamente me imagino que como tema comisionista tú vas a buscar el acceso de ventas, pero tampoco puede ser una situación fuera de lo común. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de celular va a ser, por decirte algo, un pago, para utilizar el término, razonable y de un solo número. Hay circunstancias y circunstancias, porque de repente se maneja el concepto de, sí, el gasto de celular es completamente deducible, pero ponemos el celular de toda la familia y toda la familia no desarrolla la actividad económica. Vamos por partes, vamos pausadas y del número de celular del sujeto pasivo, dentro de los términos generales, yo diría y me atrevería a decir, a confirmar de que sí es completamente deducible. Bien, veamos alguna otra inquietud. El gasto del Internet. A ver, por eso les daba yo los parámetros generales y les decía, si tú utilizas el Internet para hacer contacto y poder mantener tus ingresos, mejorar tus ingresos o obtener tus ingresos, es completamente deducible, siempre y cuando sea directamente vinculado con estos, con el ingreso, ¿sí? Si tú para vender utilizas el Internet, obvio, es completamente deducible en los parámetros generales, como les digo. Veamos qué me dice mi amiga Amparito. Sí, un solo número con un plan contratado. Sí, ya digo, si es que en el tema de comunicación, si es que es necesario para establecer tu negocio, para contribuir a tu ingreso, eso es completamente deducible. Lo interesante es que tengamos los parámetros demostrables y los documentos soporte para poder justificar este concepto, este gasto. Perfecto. Veamos qué me dice ahora Juan Carlos. Si una persona natural obligada hace compras de alimentación y por error le han emitido la retención, me imagino que es válido, o cuáles son las consecuencias a futuro. A ver, ubiquémonos en esta operación un poquito. Si una persona natural obligada a llevar contabilidad, me imagino que me estás poniendo en el ojo, ¿sí? Hace compras de alimentación. Si hace compras de alimentación, me imagino que tu contador, tu asistente, emitió una retención, en este caso al proveedor de los alimentos, ¿sí? Simplemente ese gasto sería no deducible en su totalidad. ¿Por qué razón? Porque si tu actividad no es producir o establecer ingresos que ocupen alimentación, por así decirlo, es simplemente algo fuera de tu actividad y es de tipo personal que no involucra tu actividad económica. Por esa razón, a mi modo de ver,
esa operación específicamente se constituiría en un gasto no deducible dentro de tus registros contables, ¿sí? Incluida la retención para mi modo de ver, salvo que le des alguna figura dentro de tu actividad en la que puedas justificar esa parte y obviamente con el afán de enmendar y de corregir, es decir, que ya no vuelva a pasar esta situación, porque hay que diferenciar lo que es un gasto o una deducción para el concepto de ingreso, ¿sí? Con lo que son los gastos personales, que es un beneficio que te otorga la norma para rebajar tu base imponible. ¿Correcto? Si es que estamos de acuerdo, Juan Carlos, me confirmas y vamos avanzando un poquito. Bien, como les decía entonces, tenemos el tema de ingresos grabados y estos son los ingresos que definitivamente van a formar parte de la operación para el pago de impuesto al renta. No así los ingresos exentos y exoneraciones de ingresos que trae la norma y que por tener este carácter de exentos y de exoneraciones, ¿sí?, no forman parte de la determinación de la base imponible, ¿correcto? Es decir, a estos habría que excluirlos para establecer la base imponible. Y obviamente, para determinar nuestra base imponible, como ya habíamos aprendido, tenemos el capítulo de deducciones, que son todos los gastos, costos y erogaciones que tú puedas realizar que estén directamente vinculadas con la actividad económica. Bien, Juan Carlos no me confirmó. Espero y que hayamos aclarado tu inquietud. Adicionalmente, podrá encontrar los requisitos de bancarización, miren lo que yo les estaba explicando, para la deducción de costos y gastos para el impuesto a la renta, ¿sí? Bancarización para la deducibilidad de costos y gastos. Esto es muy importante, amigos, porque cuando una persona natural, por lo general, que es lo que estamos enfocando y poniéndole énfasis el día de hoy, realiza costos, ejecuta gastos y los paga en dinero en efectivo. Estos gastos se constituyen en no deducibles, es decir, no pueden ser restados de tus ingresos, porque no hay el respaldo de bancarización, que es el tema que le pone énfasis hoy por hoy el ente controlador, ¿sí? Entonces, tú puedes tener un muy buen comprobante de venta, ¿sí?, de un contribuyente sano, digamos así, pero que el fisco no te va a permitir deducir esa parte porque no has cumplido el procedimiento de bancarización, es decir, pagar a través del sistema financiero con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, con cheque o manejas en efectivo de pronto y a lo mejor un comprobante de egreso de caja. Para las personas obligadas a llevar contabilidad, ya tienen este tipo de documentación dentro de su flujo de operaciones que pueden dejar constancia del pago correspondiente, ¿sí? Entonces, pero el tema de bancarización, como les decía, es un tema importantísimo para el capítulo de deducciones. Base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia. Y aquí viene un poquito en profundidad lo que me estaban consultando los compañeros hace minutos atrás. ¿Qué es la base imponible de los ingresos de trabajo en relación de dependencia? Cuando un sujeto pasivo presta sus servicios idóneos, si como empleado trabaja bajo un número patronal para una empresa o una persona natural que a cambio de sus servicios le dota de una remuneración, ¿sí? Eso es el trabajo en relación de dependencia. Cuando has suscrito un contrato de trabajo, cuando tienes esas condiciones de patrono empleado, patrono trabajador, estás bajo relación de dependencia.
¿sí? Entonces, está constituida por el ingreso grabado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje cuando uno está trabajando en relación de dependencia? Le obliga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a aportar de manera individual. El porcentaje, por lo general, es del 9.45%. Hoy por hoy, para el trabajador en general, bajo el régimen del Código de Trabajo, ¿sí? Y obviamente que está inmerso dentro de la ley del Seguro Social, ¿sí? Excepto cuando estos sean pagados por el empleador. Acordémonos que hay modalidades y modalidades, y dentro de esas modalidades puede haber un contrato de trabajo con regímenes especiales en donde el patrono se hace cargo del aporte. Entonces, en ese caso, ese aporte que cubrió el patrono, sí, no es deducible dentro del ingreso de relación de dependencia del trabajador. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde está esta base imponible? Esto está en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y que se encuentra en concordancia con el artículo 48 del reglamento para la aplicación de esta normativa. Si hay alguna pregunta, encantado. Mientras tanto, vamos a desarrollar el tema de la base imponible para las personas mayores de 65 años, que son los llamados adultos mayores, ¿correcto? Los adultos mayores se descontarán una fracción básica gravada con tarifa cero del impuesto a la renta. ¿Cuál era la fracción básica desgravada para el ejercicio 2018? Era el valor de 11.270. Es decir, que una persona natural mayor de 65 años, ¿sí?, tiene el derecho a descontarse una fracción básica desgravada adicional, ¿sí?, independientemente después de todos sus gastos y costos. Esta persona, por el hecho de formar parte del adulto mayor o de la tercera edad, como se las conoce, tiene derecho a deducirse una fracción básica desgravada que para el ejercicio 2018 está en $11.270. ¿Correcto? Acordémonos que la próxima semana vamos a iniciar el pago de impuesto a la renta con la situación del 9º dígito del RUC o de la cédula de identidad, en este caso. Y para el número 1 empezamos el 10, ¿correcto? Entonces, el 10 creo que cae domingo, por ende va a pasar hasta el día lunes 11. Sería fecha límite para las personas que tienen el dígito 1 como 9º en su número de RUC o de cédula. Persona natural. Vamos avanzando. Base imponible para personas con discapacidad o sustitutos de personas con discapacidad. Y esto es algo que en realidad se debe enfocar con un poquito de atención, porque en la actualidad la normativa laboral, digamos así, para todo patrono que supere el número de 25 trabajadores o más, digamos que tiene la obligatoriedad de cubrir con un 4%, es decir, de cada 100 trabajadores, 4 deben ser personas con discapacidad debidamente calificados, obviamente por el CONADIS, con su respectivo carnet. Entonces, esto es parte de la normativa para el bienestar de estas personas que tienen esta característica especial. Y asimismo, obviamente, en el tema tributario, tienen su beneficio. Entonces, si esa persona trabaja únicamente como empleado, es decir,
tiene ingresos en relación de dependencia, ¿cuáles van a ser las consideraciones que necesita tomar en cuenta su patrono? Que como tiene discapacidad, ¿sí?, tiene que solicitar su carnet de discapacitado y fijarse el porcentaje de discapacidad que el CONADIS le asignó. Y conforme a eso va a tener un beneficio tributario que ya vamos a visualizar dentro del material que tenemos. Dice, las personas con discapacidad o sustitutos, antes de avanzar, el tema de sustitutos es para las personas que tienen un alto grado de discapacidad, obviamente, y que no pueden desenvolverse individualmente, que sin embargo nombran a una persona que les sustituye, es decir, trabaja dentro de una entidad o bajo un patrono en representación de la persona discapacitada. ¿Correcto? Eso es una persona sustituto. Decimos, las personas con discapacidad o sustitutos se descontarán dos fracciones básicas grabadas con tarifa cero de impuesto a la renta de acuerdo a la siguiente tabla, ¿sí? Del 30% al 40%, esto es en tema de discapacidad en porcentaje que debe estar expresado en el respectivo carnet del CONADIS, del Consejo Nacional de Discapacidades, ¿sí? Si tiene una discapacidad determinada entre el 30% y el 49%, sí, esa persona puede hacer uso del 60% de este beneficio tributario. ¿Cuál era el beneficio tributario? El monto de dos fracciones básicas desgravadas. ¿Cuál es el monto de la fracción básica desgravada? 11.270. Si son dos, deberían ser 22.540, ¿correcto? 22.540. Entonces, si esa persona tiene ingresos grabados, va a tener también su beneficio del 60% adicional de las dos fracciones básicas desgravadas, ¿sí? Es decir, voy a trabajar un poquito en mi mente, más o menos unos $13.200, $13.400. El 60% del monto de las dos fracciones básicas desgravadas, que son 22.540. ¿Correcto? Si alguien está, por favor, con una calculadora en la mano y me puede dar ejecutando el cálculo, confírmeme, porque yo estoy trabajando en mi cabeza al momento. ¿Correcto? Entonces, el segundo parámetro que tiene el beneficio tributario para las personas discapacitadas o sustitutos es que si una persona tiene el grado de discapacidad de entre el 50% y el 74% de discapacidad, puede hacer uso del beneficio tributario en un monto del 70%, ¿sí? Igual, el tercer parámetro de este beneficio es para las personas discapacitadas de entre el 75% y el 84% de discapacidad, ¿sí? Esa persona que tenga en su carnet marcado de su discapacidad de entre el 75% al 84%, va a poder hacer uso del beneficio tributario de las dos fracciones básicas desgravadas, que sumadas me daban 22.540, ¿sí? Y que multiplicadas por el 80% son 2 por 8, 16, más o menos unos $17.000. Sí, 17.000, $18.000. Por favor, si alguien me puede confirmar, encantadísimo. Y por último, este beneficio tributario trae el parámetro de discapacidad del 85% al 100%, ¿sí? Y si una persona natural está dentro de este parámetro del 85% al 100%, esa persona puede hacer uso del beneficio tributario que estamos enfocando completo, del 100%. Es decir, esta persona
podrá deducirse en su declaración el monto de 22.540 para el caso del año 2018, porque la fracción básica desgravada es 11.240. ¿Correcto? A ver, mediante sentencia número 017-17 SIN-CC, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador declara en su parte pertinente lo siguiente. Literal B. En el inciso segundo del artículo 6 del reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, se declara la inconstitucionalidad de la frase igual o superior al 40%, sustituyéndola por la frase igual o superior al 30%, mientras que en el inciso tercero del mismo artículo, al inciso de la columna referente al grado de discapacidad, sustitúyase del 40% al 49% por del 30% al 49%. Este es el marco justificativo del primer parámetro, porque anteriormente, creo que hasta el ejercicio 2017, solamente estaba del 40% al 49%, ¿sí? Pero hoy, como ven, por el tema de inconstitucional, de la declaración de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Discapacidades en el tema correspondiente, le bajaron el parámetro al 30%. Entonces, está vigente el nivel del 30 al 49%, en donde la persona discapacitada tiene derecho a deducirse el 60% de las dos fracciones básicas desgravadas. Esto se encuentra con una base legal en el numeral 12, artículo 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en concordancia con los artículos 49 y 50 del reglamento de aplicación de la misma ley y el artículo 6 del reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, LOD, ¿sí? L-O-D, LOD. Base imponible. En el caso de determinación presuntiva, cuando las rentas se determinan presuntivamente, no estarán sujetas a ninguna deducción para el cálculo del impuesto, ¿sí? Y estos son unos parámetros que de forma general les enfocamos para las personas que no puedan sustentar sus ingresos o gastos y a las cuales el sujeto pasivo les aplicará el método de la determinación presuntiva, ¿sí? Es decir, que el ente controlador va a presumir cómo son sus ingresos y va a determinar esos ingresos. Cuando apliquen este sistema de determinación presuntiva, esto para conocimiento general, el ente controlador no va a permitir ninguna deducción, es decir, por más que tengas tu respaldo, tu gasto, tu bancarización y todo, si te aplicaron el sistema de determinación presuntiva, eso no te va a ayudar en nada, ¿correcto? Esto, por parámetros generales y por conocimiento general, está en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, ¿sí? Y concuerda con el artículo 266 al 271 del reglamento, ¿sí? Esto para que ustedes tomen en cuenta, porque muchas veces podemos decir, bueno, no, yo perdí todo, yo dejé todo, pero el ente controlador tiene, digamos, metodología para poder establecer la determinación de tu impuesto a la renta, ¿correcto? Y cuando esté ese, que es el caso, no te va a servir si tú tienes facturas, si tú tienes aplicado bancarización y cosas por el estilo. Es lo que nos dice la normativa. Vamos con el tema de deducción de gastos personales. Y esto es un capítulo, digamos, que debe ser tratado de forma particular, ¿sí? Porque en realidad
el sujeto pasivo que realice otras actividades distintas a los ingresos en relación de dependencia, es decir, actividades particulares y autónomas, ¿sí? Obviamente va a tener que obtener su RUC, como lo habíamos indicado anteriormente. Entonces, si son actividades que se relacionan con su ingreso, ¿sí? Les voy a recomendar que utilicen, cuando les pregunte el proveedor, con RUC o con cédula, utilicen el RUC siempre y cuando ese gasto, ¿sí?, vaya a ser completamente relacionado y vinculado con su ingreso, ¿sí? Pero cuando ustedes realicen un gasto que no tenga relación directa con su actividad, con su ingreso, y que sea de carácter personal, enmarcado dentro de los conceptos que ya vamos a visualizar, por favor, soliciten la factura con cédula de identidad, con el número de su cédula. Sí, la diferencia son los 3 últimos dígitos, como bien lo conocemos. Sin embargo, esto les va a ayudar a controlar lo que es una factura de su actividad completamente vinculada con su actividad y que puede ser deducida dentro de la determinación de la base imponible con lo que es un gasto personal, ¿sí? Bueno, con esa recomendación vamos a continuar. ¿Qué es la deducción de gastos personales? Las personas naturales podrán deducir dentro de los límites señalados en la normativa tributaria vigente sus gastos personales sin IVA e ICE, y sin ICE quiere decir, ¿no es cierto?, así como los de sus padres, cónyuges o pareja en unión de hecho e hijos del sujeto pasivo o de su cónyuge o pareja de unión de hecho que no perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente siempre y cuando no hayan sido objeto de reembolso de cualquier forma, ¿sí? Los gastos de los padres, hijos mayores de edad e hijos del cónyuge o pareja en unión de hecho, dependientes del sujeto pasivo, se incorporarán como deducibles desde el ejercicio fiscal 2018. A ver, los gastos de los papás, papá o mamá, de los hijos mayores de edad, es decir, hijos de 19 años, de 18 años en adelante, porque la mayoría de edad, según la Constitución de la República, es a partir de los 18 años. Pueden ser los hijos de mi esposa solamente o de mi esposo solamente, del cónyuge en general, que es el cónyuge, ¿no? O de la pareja, si no son oficializados como matrimonio, marido y mujer, pero tienen la condición de unión de hecho o unión libre que le conocemos, debidamente reconocida ante entidades civiles, creo que es esto a través de un notario, y de los dependientes del sujeto pasivo. Estos gastos, estos específicamente, se incorporarán como deducibles en este ejercicio económico, es decir, 2018, que es lo que vamos a empezar a declarar a partir del día lunes para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y obligadas a llevar contabilidad conforme a su 9º dígito de cédula o de RUC respectivamente, ¿correcto? Para que los padres sean considerados como dependientes, adicionalmente, no deberán percibir individualmente pensiones jubilares por parte del Seguro Social o patronales por parte, obviamente, de sus expatronos en el caso de la jubilación patronal, que por sí solos o sumados a otras rentas, ¿sí?, incluyen las que sean atribuibles a la sociedad conyugal, superen un salario básico unificado del trabajador. ¿Cuál es el monto de salario básico unificado para el año 2018? Era de $386. Para el año 2019 es de $394. ¿Sí? Si es que el papá
o la mamá percibe una pensión jubilar que llegue a $386, ese gasto no va a poder ser deducible ante el hijo que quiera ocupar esos gastos. ¿Sí? Por favor, hay que estar conscientes de estos aspectos porque luego, cuando vienen las inspecciones del ente de control, nosotros tratamos de justificar los gastos que incluimos de papá y mamá y resulta que papá y mamá tienen sus ingresos particulares, ¿sí? Como la pensión jubilar o la pensión patronal jubilar, obviamente del Seguro Social o de cualquier otra entidad que ejecute estos conceptos, ¿sí? Puede haber inclusive administradoras de fondo que dotan de ingresos y que esos ingresos desvirtuarían o descalificarían al gasto que quiera ocupar cualquiera de sus hijos en beneficio propio. Ok, veamos qué me dice. Perdón, solo cuando son jubilaciones. No. Pero si tienen ingresos de cualquier índole, como te decía, de pronto de una administradora de fondos, de algún fondo que tienen las instituciones públicas, se me va ahorita, fondo de bienestar social o alguna cosa así que tienen los educadores, que tienen los empleados públicos y esas cosas, esos ingresos también desvirtúan o descalifican si el poder usar por parte de cualquiera de los hijos de estos señores que tienen estos ingresos como deducciones para gastos personales. Ojo, que es lo que estamos visualizando. Bien, entonces, los comprobantes de venta que sustenten los gastos personales deben estar a nombre del contribuyente o de sus dependientes. A ver, esto es importante. Nosotros podemos hacer uso. Si yo tengo a mi hija mayor de edad que no recibe ingresos de ninguna índole, ¿sí? Y ella, digamos, utiliza para efectos educativos, qué sé yo, láminas, material de útiles escolares, utiliza cuadernos, alquila máquinas, usa internet de forma particular. Cuando ella ejecuta estas actividades, obviamente el proveedor le va a preguntar a nombre de quién emito su comprobante de venta. Y ella puede hacerlo a nombre mío o a nombre de ella. Sí, va con su número de cédula también o con mi número de cédula. Esto es independiente, pero debe estar, o dice, según la norma, los comprobantes de venta que sustenten los gastos personales deben estar a nombre del contribuyente o de sus dependientes. Como mi hija, que es mayor de edad, pero depende de mí todavía porque no percibe ingresos propios e individuales, yo puedo hacer uso de esas facturas, de esos comprobantes de venta, de esas notas de venta. Puedo hacer uso yo para que dentro de mi declaración, ¿sí?, esos puedan cubrir el monto de gastos personales. Esos comprobantes puedan cubrir el monto de gastos personales, ¿correcto? Bien, tratándose de gastos de la unidad familiar, los comprobantes pueden constar a nombre de cualquiera de los cónyuges o sus dependientes. Ambos cónyuges pueden utilizar el comprobante de venta para deducir deducciones siempre y cuando entre los dos no superen el 100% del total del mismo. Tratándose de gastos de los padres, los gastos sustentados en el mismo comprobante pueden ser utilizados por todos los hijos que hayan cubierto dichos gastos, siempre y cuando entre todos no superen el 100% del valor del comprobante y se encuentren dentro de los límites señalados en la siguiente tabla. No son deducciones o deducibles los gastos personales sustentados en comprobantes emitidos desde el exterior. A ver, ojo, vamos a tratar un poquito más detenido esta parte. Nos dice, tratándose de los gastos de la unidad familiar, los comprobantes pueden constar a nombre de cualquiera de los cónyuges o de sus dependientes. A ver, ejemplo, digamos que tenemos un hijo dependiente menor de edad que no tiene ni número de cédula, por ponerlo.
y que pagamos el servicio de recorrido del transporte. El transportista nos va a preguntar a nombre de quién emitimos su factura, ¿sí? Y la factura puede ser a nombre de mi esposa o míos, ¿sí? Para poder utilizarlo, digamos que yo pago el transporte, ¿sí? Pero yo ya cubrí mi monto de gastos personales. Esto puede utilizarlo mi esposa siempre y cuando ella tampoco exceda los límites que establece la ley para el tema de gastos personales. Eso es lo que nos dice esta parte. ¿Sí? Tratándose de los gastos de los padres, en cambio, dicen los gastos sustentados con un mismo comprobante pueden ser utilizados por todos los hijos. Miren lo que es lo que parte. Yo tengo 5 hermanos y tenemos los gastos de papá y mamá. Cualquiera de los 5 podemos utilizar los comprobantes de venta, ¿sí?, de los gastos de papá y mamá para poder cubrir el monto de gastos personales, ¿sí? Esa es la parte que dice, siempre y cuando respetemos los límites correspondientes en la normativa, ¿sí? ¿Cuáles son los límites? Ya vamos a ir visualizando de a poquito. Si hay preguntas, por favor, háganmela saber. Dice, por favor, si son 3 hijos que tienen que declarar y facturas de 300 cada uno, por ejemplo, pueden utilizar 100 cada uno. Justo, es lo que acabamos de enfocar y no me había dado cuenta de esto, Amparito, tu inquietud. Es lo que yo te ejemplificaba. En el caso nuestro somos 5 hermanos, ¿sí? Y tenemos papá y mamá. Los gastos de papá y mamá, que no, obviamente, papá y mamá no reciben, ¿sí?, ingresos de ninguna índole, no reciben ingresos por pensiones jubilares, ¿sí?, como el Seguro Social, como el patrono, ¿sí?, que no superan el sueldo básico unificado, que fue $386 en el año 2018, nosotros, cualquiera de los 5 hijos, podemos utilizar los comprobantes de venta de papá y mamá para cubrir nuestros montos de gastos personales. Es lo que dice la normativa, ¿sí? Siempre y cuando estos gastos, habla después de no hayan sido objeto de reembolso. Y obvio, si ya fueron utilizados en una primera operación, ya no podrán ser utilizados en otra, ¿sí? Y algo muy importante también nos recalca en este párrafo, no son deducibles, no son gastos sujetos a deducción, los gastos personales sustentados en comprobantes emitidos desde el exterior. Es decir, si papá y mamá se van al exterior, puede ser el caso, y nos traen la factura de Burger King, y nos traen la factura de Pharmacy's, que también es una franquicia internacional. Por ser comprobantes del exterior, esos comprobantes no sirven para justificar gastos personales. Ojo que eso dice la norma. Porque luego dicen, no, sí, dijeron que todos los gastos que estén sustentados en comprobantes de venta. Bien, continuemos. Amparito, por favor, me confirma si aclaramos tu inquietud. La deducción total por gastos personales no podrán superar el 50%. Aquí viene el primer límite. Por favor, la deducción total de los gastos personales no podrán superar el 50% del total de los ingresos gravados del contribuyente y en ningún caso será mayor al equivalente de 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas naturales, exceptuando de estos límites los gastos de salud de personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas que se encuentren debidamente certificadas o avaladas por la autoridad sanitaria nacional competente, ya que a ellas se les reconocerá para su deducción hasta un valor equivalente a 2 fracciones básicas desgravadas. ¿Cuáles eran el valor de 2 fracciones básicas desgravadas? 22.540, pero solamente cuando
la persona natural tenga una enfermedad, como dice, catastrófica, rara o huérfana, debidamente certificada por los entes competentes. Eso dice la norma. Solo ahí podemos extendernos. Caso contrario, solamente podremos utilizar el 50%, ¿sí?, del monto de nuestros ingresos grabados. A ver, ejemplo. Si yo tengo ingresos grabados de $20,000, ¿sí?, ¿cuál va a ser mi límite en el caso de los gastos personales? Si la norma me dice que yo no puedo superar el 50% del total de mis ingresos grabados. ¿Cuál va a ser mi límite, amigos? $10,000, ¿sí? Independientemente de que la norma me diga que yo puedo llegar a utilizar $14,000, hay un limitante que es el 50% de mis ingresos grabados. Es decir, en el ejemplo que estoy planteando, si yo tengo $20,000, ¿sí?, como ingresos grabados, ¿cuál va a ser mi límite para gastos personales? El 50%, cuyo equivalente es de $10,000. Entonces, yo voy a ocupar en mis gastos personales para deducirme $10,000 debidamente justificados en los conceptos que la ley ya nos ha dado: vivienda, salud, alimentación, educación y alimentación. Correcto, tengo los 5. ¿Ya? Veamos, me pareció... correcto. Es la respuesta de Amparito. Entonces, decíamos, la deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de los ingresos grabados del contribuyente. Y en ningún caso será mayor al equivalente al 1.3 veces de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. ¿Cuál es la fracción básica desgravada del impuesto a la renta que hemos venido tratando? 11,270. Por 1.3 veces me da más o menos 14,565. Más o menos, 14,500 algo. Ese es el punto. Entonces, exceptuando de estos límites, ¿sí?, podríamos excedernos de estos límites. ¿Cuándo? Dice, los gastos de salud únicamente de las personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas que se encuentren debidamente certificadas o avaladas por la Autoridad Sanitaria Nacional competente, es decir, por el Ministerio de Salud, ¿sí?, ya que a ellas se les reconocerá para su deducción hasta un valor equivalente a 2 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta de personas naturales. A ver, es decir, si yo soy un contribuyente que por circunstancias de la vida me han detectado una enfermedad catastrófica, rara o huérfana y que ha sido certificada por el ente competente, Ministerio de Salud, yo puedo hacer uso, ¿sí?, de mi deducción hasta un monto de $22,540, ¿sí?, en este caso. O si uno de mis dependientes, hijo, esposa, papá, mamá, ¿sí?, también tuvo esta circunstancia de ser detectado con alguna enfermedad catastrófica, rara, huérfana o cosa por el estilo, que certificó el Ministerio de Salud, voy a poder hacer uso de los gastos de salud hasta un monto de $22,540, que es el equivalente a 2 fracciones básicas desgravadas. ¿Correcto? Vamos avanzando. Para la deducibilidad de los gastos personales, los contribuyentes deben presentar la declaración de impuesto a la renta y el anexo de gastos personales. Este último debe ser presentado, es decir, el anexo de gastos personales, debe ser presentado si los gastos personales deducibles superan el 50% de la fracción básica desgravada. ¿Cuál era la fracción básica desgravada? 11,270. ¿Cuál es la mitad o el 50% de 11,270?
son 5.665. Por favor, alguien que me ayude a confirmar esto con una calculadora. Del impuesto a la renta de personas naturales, 5.635, acá mismo estaba especificado, para el periodo fiscal 2018 y 5.655 para el ejercicio 2019, por si acaso ya está indicado este límite. Si yo tengo gastos personales que superan para el ejercicio 2018 $5.635, ¿cuál es mi obligación como contribuyente, como sujeto pasivo? Debo presentar el anexo de gastos personales ante el Servicio de Rentas Internas, independientemente de que yo tenga RUC o no, de que yo haya solicitado la emisión de mi RUC o no. Si soy solamente una persona natural que hice uso de mis gastos personales por un monto superior a $5.635, amigos, yo tengo la obligación de presentar el anexo de gastos personales, ¿sí? Y este anexo de gastos personales debió haber sido presentado en el mes de febrero, conforme al 9º dígito de RUC o cédula. Es decir, a estas alturas ya estamos un poquito rezagados. ¿Ya? Las personas que trabajan en relación de dependencia no están obligadas a presentar la declaración de impuesto a la renta. Escuchen, siempre que trabajen con un solo empleador o no proyecten gastos personales o de haberlo hecho, no existan valores que deban ser reliquidados. A ver, en este punto me voy a detener un poquito porque a las personas que trabajamos en relación de dependencia, en el mes de enero, el patrono nos obliga a presentar nuestra proyección de gastos personales en el famoso formulario GP, ¿sí? El formulario GP trae como casilleros una proyección de mis ingresos, es decir, mi sueldo por 12 meses y digamos que en mi caso dio $24,000, ¿sí? Y a esto me dice, indique o proyecte sus gastos personales. Entonces, yo puedo utilizar mis gastos personales, ¿sí? Por diferentes conceptos, como decíamos, alimentación, vivienda, vestimenta, educación. Caramba, siempre se me va uno de los conceptos, que son 5, pero yo dejo proyectado justo lo que voy a consumir. ¿Ustedes me creen? Eso es porque por más proyección que nosotros hagamos, siempre vamos a tener una variación, ¿sí? Siempre vamos a tener más que sea centavos de diferencia, en cuyo caso debemos justificar nuestra proyección de gastos a través de la declaración de impuesto a la renta, es decir, confirmando lo que verdaderamente gasté, ¿sí? Porque el formulario y la información que yo plasmo en el formulario de gastos personales debe ser respaldada y debe ser justificada. Entonces, dice aquí la norma, si usted le acertó al monto proyectado, no presente declaración de impuesto a la renta. Pero, si no le acertó, que es el caso general, tiene la obligación de presentar su declaración de impuesto a la renta, ¿sí? Y justificar sus gastos personales reales. Justifique el volumen de gastos personales reales. Y si sus gastos personales reales superan los $5.635 para el caso del ejercicio económico 2018, usted tiene la obligación de presentar su anexo de gastos personales, que como ya les comenté, esto se haría durante el mes de febrero, pero que ahorita ya estamos un poquito rezagados. Sin embargo, tenemos la obligación de presentarlo y tenemos que justificarlo. ¿Correcto? Si hay inquietudes, por favor, háganmela conocer.
Los gastos personales que se pueden deducir corresponden a los realizados por concepto de, y aquí va a estar los, vivienda, alimentación, vestimenta, salud y educación, incluyendo en este rubro arte y cultura, ¿sí? Al rubro de educación le vamos a anexar lo que nos dio el Estado en su reforma última y dijo, bueno, lo que es arte y cultura también considerémoslo como educación, ¿sí? Y ahí tenemos que aprovechar porque ir a una sala de cine es arte también. Veamos. Mil disculpas, no entiendo lo de la fracción básica, por favor, ayúdeme. A ver, mi estimada Amparito, la fracción básica es la fracción que está en el artículo 36. Es el primer monto que se encuentra en la tabla de impuesto a la renta de personas naturales que está expuesta en el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Es el primer parámetro. Ya vamos a ir allá. Dame un minuto para mostrarte. En el material que nosotros les estamos exponiendo, es el primer monto que tiene la famosa tabla y que dice impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones en divisas, año 2018, fracción básica 0 y exceso de la fracción básica 11.270. Por esa razón, porque este monto de 11.270 no tiene impuesto sobre la fracción y sobre el excedente, se encuentra en 0%, por eso se llama fracción básica desgravada. Mi estimada Amparito, para ti es el monto de la tabla de impuesto a la renta de personas naturales, que en el caso del ejercicio 2018 tiene como primer parámetro 11.270. ¿Sí? Estamos, ese es el punto, ¿ya? Y esto se referencia en algunos parámetros de la ley, como la deducibilidad adicional de los discapacitados, que son 2 fracciones básicas desgravadas, que en el caso de los mayores adultos, tú tienes un beneficio de una fracción básica desgravada adicional, es decir, 11.270 más por el hecho de tener 65 años o más y esas cosas. Por eso es que yo hago énfasis en la fracción básica desgravada, porque la norma así lo indica. Decíamos que los gastos personales se pueden deducir siempre y cuando correspondan a conceptos de vivienda, alimentación, vestimenta, salud, educación, incluyendo en este último concepto, en el concepto de educación, arte y cultura. Se consideran gastos de arte y cultura exclusivamente los pagos por conceptos de formación, instrucción formal y no formal, consumo de bienes y servicios relacionados con las artes y manifestaciones prestadas por personas naturales o sociedades que tengan registrada la actividad artística o cultural en el RUC, ¿sí? Vinculadas con artes vivas y escénicas, artes plásticas, visuales y aplicadas, artes literarias y narrativas, artes cinematográficas y audiovisuales, artes musicales y sonoras, promoción, difusión de memoria social y de patrimonio. Y a continuación se detalla de manera ilustrativa los límites para la deducibilidad de gastos personales, ¿sí? Y en el cuadro que se les expone en el material que tenemos el rubro vivienda, que está en el 0.325% para el caso de las personas que residan en el Ecuador continental, y para las personas que residen en Galápagos es un monto un poquito más alto, un porcentaje del 0.586%, ¿sí? Y su límite para el ejercicio 2018 es un valor de 3.662,75 centavos, ¿sí? Conforme a la fracción básica desgravada, mi estimada Amparito, por favor, la fracción básica desgravada es un término que va a estar siempre utilizado en el tema impuesto a la renta de personas naturales, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos igual el resto de conceptos: educación, alimentación, vestimenta y salud. Como les decía, el total de estos 5 conceptos
que para el año 2018 no pueden exceder a $14,651, ¿sí? En el caso de una persona que tenga ingresos grabados superiores al doble de este monto, de los $14,651, ¿sí? En el caso de las personas que residan en el Ecuador continental, es decir, del Carchi al Macará y de costa a oriente, incluyendo la sierra, salvo las personas de Galápagos que tienen un tratamiento especial, cuyos montos o porcentajes son un poquito más elevados por el costo de vida de esa región geográfica, que llegan a un monto de gastos personales de $26,416,88. Esto es para el año 2018, y para el año 2019, que ya tenemos una proyección, el monto para las personas en el Ecuador continental es de $14,703, y para las personas en Galápagos es de $26,510,64. Hay que recalcar que el total de gastos personales, ojo, el total de gastos personales puede llegar hasta el 50% de los ingresos grabados del contribuyente sin que supere el valor señalado, es decir, 14,651 para este año en los contribuyentes del Ecuador continental y 26,416,88 para los residentes en Galápagos. ¿Sí? En el caso de enfermedades raras, catastróficas, huérfanas, debidamente certificadas por el ente, el monto es de 22,540, ¿sí? Y para una persona que resida en Galápagos, $40,639,62 para el ejercicio 2018. Bien, y así tenemos ya visualizado lo que son montos y límites por conceptos de gastos personales. ¿Sí? Todo este cuerpo legal se encuentra en una serie de resoluciones que yo les anexo en el material y que están desde el año 2008, está en el año 2012, 2015, 2016, 2018, que son dos, y también se encuentran como base legal el numeral 16 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Numeral 16 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 34 del reglamento para la aplicación de este cuerpo legal. Bien, veamos los gastos no deducibles. No podrán deducirse de los ingresos brutos los gastos que constan en el artículo 35 del reglamento para la aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, así como aquellos que no cumplan las especificaciones contenidas en el artículo 10 y 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno y demás normativa tributaria vigente. Es decir, inclúyanle ahí el tema de bancarización. ¿Cuál es la tarifa de impuesto a la renta? Impuesto a la renta para las sociedades. Para liquidar el impuesto a la renta, en el caso de las sociedades, se aplicará la base imponible a las siguientes tarifas. Los ingresos gravables obtenidos por las sociedades constituidas en el Ecuador, así como por las sucursales y sociedades extranjeras domiciliadas en el país, y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país, aplicarán una tarifa del 25% sobre su base imponible. La tarifa impositiva será la correspondiente a las sociedades más del 3%, más de 3 puntos porcentuales cuando la sociedad tenga accionistas, socios, partícipes constituyentes, beneficiarios o similares sobre cuyas composiciones societarias de dicha sociedad hayan incumplido su deber de informar de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Es decir, cuando ustedes no han cumplido, como contadores me refiero, o como administradores en la presentación del anexo de accionistas, partícipes y socios. Y dentro de la cadena de propiedad, el respectivo sujeto de beneficiario efectivo. Esto se encuentra
en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno al artículo 40 del mismo cuerpo legal, modificado el 21 de agosto del 2018, en concordancia con el artículo 51 del Reglamento para la aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno. Y esto es lo que nos interesa el día de hoy, el impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones en divisas, que contiene los montos para liquidar el impuesto a la renta. En el caso de las personas naturales y sucesiones en divisas, se aplicará la base imponible de las siguientes tarifas. Para el año 2018 va de 11.270 a 114.890 en adelante, y los montos van desde 0% hasta 22.485 por el tema de impuesto a la fracción básica, y sobre los excedentes desde el 0% hasta el 35% del mismo. Luego, como material de conocimiento general, tenemos el impuesto a la renta para las herencias, legados y donaciones. Toda persona beneficiaria de ingresos provenientes de herencias y legados, donaciones y hallazgos, o todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio de título gratuito o bienes de derechos, pagarán un impuesto aplicado a la base imponible de las tarifas contenidas en la siguiente tabla. La tabla para el ejercicio 2018 va desde 71.810 hasta 861.760. Las personas que hayan recibido herencias o legados desde estos montos y hasta montos totalmente superiores tienen un rango para pagar un impuesto de 0 a $147.216 sobre la fracción básica, y sobre su excedente del 0% al 35% aplicable. Esto también está en el artículo 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno y la tabla de donaciones. Vamos a los plazos para la declaración. No sé si hay alguna pregunta, porque estamos cerca de finiquitar el tema. Y los plazos, como ya les había venido diciendo, para la presentación de las declaraciones varían de acuerdo al 9º dígito de cédula o de RUC. No necesariamente, solamente las personas que tienen RUC deben presentar su declaración, ¿sí? ¿Quién debe presentar la declaración en relación de dependencia? Mi estimado participante, ¿quién debe presentar? Es toda la persona natural que haya recibido ingresos brutos gravables superiores a 11.270 para el ejercicio 2018. También, quien haya proyectado sus gastos personales, ¿sí?, por un monto diferente al real. Es decir, si tú proyectaste $8.000 en tus gastos personales y realmente ocupaste 6.500, tienes la obligatoriedad de justificar a través de tu declaración de impuesto a la renta, ¿sí? Y adicionalmente debes considerar que si tus gastos personales superaron los $5.635, ¿sí?, debes presentar el anexo de gastos personales, que consiste en un detalle indicando cada uno de los proveedores y la cantidad de comprobantes de venta que obtuviste de estos proveedores con el valor del consumo de gastos personales, ¿sí?, considerando los límites de 3.635 por cada uno de los conceptos: alimentación, vestimenta, vivienda, salud y educación, independientemente de que tengas RUC o cédula. Ojo, eso no es, el hecho de que no tengas RUC no quiere decir que no tengas que presentar tu declaración. A ver, sugerencia para las personas que tienen cédula de identidad y han llegado a estos montos superiores de ingresos gravados, superiores a 11.270, por favor acérquense al SRI y soliciten su clave para que puedan presentar la declaración correspondiente. Estamos, entre comillas, todavía a tiempo, porque el lunes sería el primer día que debemos tener ya la obligatoriedad de presentar los de dígito 1, ¿sí? Y como el día 10 de marzo cae día domingo, va a pasarse al día lunes, es decir, hasta las 12 de la noche puedes presentar tu declaración, porque ahora es vía electrónica, ¿correcto?
Entonces, como sugerencia, por favor, obtengan su clave a través del ente de control. Y los plazos para declarar es el dígito 1, el 10 de marzo, el dígito 2 hasta el 12 de marzo, el dígito 3 hasta el 14 de marzo, el dígito 4 hasta el 16 de marzo, el dígito 5 hasta el 18 de marzo, el dígito 6 hasta el 20 de marzo, el dígito 7 hasta el 22 de marzo, el dígito 8 hasta el 24 de marzo, el dígito 9 hasta el 26 de marzo y el dígito 0 hasta el 28 de marzo, ¿sí? Esto es el plazo para presentar la declaración de impuesto a la renta de personas naturales. Y en el siguiente mes, en la misma cronología, las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, y las sociedades que tienen que presentar su declaración de impuesto a la renta. Sí, el dígito 1 hasta el 10 de abril y así hasta el dígito 0 el 28 de abril. Veamos qué me dijeron. Gracias. ¿En qué resolución se encuentra? ¿En qué resolución se encuentra? A ver, veamos el parámetro. ¿Quiénes deben presentar declaración de impuesto a la renta? ¿Sí? Y decíamos que esto está en el artículo 4 y 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno y en el artículo 2 del reglamento de aplicación, mi estimado participante. Sí, ese es la base legal, artículo 4 y 98 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el artículo 2 del reglamento, ¿sí? Ahí te va a indicar quién debe presentar la declaración y obviamente quién debe pagar el impuesto a la renta, ¿no? Mis estimados amigos, vamos llegando ya a la terminación del tratamiento del tema del día de hoy, impuesto a la renta de personas naturales, y en términos generales, el tema de impuesto a la renta se encuentra en el título 1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Sí, igual en el título 1 del reglamento para la aplicación a la misma ley. Los beneficios tributarios para personas con discapacidad se encuentran en el artículo 6 del reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, sí, en el RLOD, que es el reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades. Y los comprobantes de venta se encuentran en el cuerpo legal llamado Reglamento de Comprobantes de Venta, Retenciones y Complementarios. Veamos unas inquietudes. Por favor, si no es molestia, me gustaría que nos indique con respecto al anticipo al impuesto a la renta año 2018, ¿cuál es el tratamiento? Por favor, a ver, si tú pagaste anticipo de impuesto a la renta para el ejercicio 2018, esto es en una determinación del año 2017, sí, este anticipo puede ser utilizado para cubrir el valor a pagar del impuesto causado en este ejercicio, es decir, en el ejercicio 2018. Sí, en el supuesto caso de que no llegues a utilizar, se podría hacer la solicitud de devolución. Sí, ese es el tratamiento general para el tema anticipos. Sí, igual, en el cálculo del anticipo para impuesto a la renta del ejercicio 2019, tú tienes la misma metodología que es el 50% del impuesto causado menos las retenciones obtenidas del ejercicio anterior y eso te va a dar un valor a pagar en 2 cuotas, julio-septiembre. Bien, eso es para Amparito, ¿no? A ver, Alexander dice, una consulta. Una persona natural tiene ingresos por relación de dependencia, pero no llega a la base. Y además recibió una donación en el año 2018. Debe hacer la declaración del impuesto a la renta. A ver, mi estimado Alexander, si la persona natural por ingresos en relación de dependencia no llegó, no, pero habría que valorar el tema de la donación. Sí, porque si la donación llegó a $71,000 más o menos que estábamos viendo en la tabla, tendría la obligatoriedad de presentar la declaración de impuesto a la renta. Entonces, habría que valorar si la donación que recibió supera este monto y tendría que presentar su declaración de impuesto a la renta. A ver, ¿qué dice Amparito? Gracias, ok.
para el anticipo de una gasolinera. ¿Existe un tratamiento especial? ¿Me podrá ayudar con eso, por favor? A ver, mi estimada Amparito, ¿el tema de la gasolinera es una sociedad o es una persona natural? Si en el tema hay un tratamiento especial en el tema de distribución de combustibles, sí, pero eso específicamente en la metodología para el tema de persona natural, si está obligada a llevar contabilidad, vas a tener que calcular sobre el porcentaje de activos, costos, gastos, patrimonio, ingresos, ¿sí? Los porcentajes correspondientes, 0,2 y 0,4%. Entonces, conforme a eso, tú vas a establecer el valor del anticipo, obviamente considerando los casos especiales en los que hay rubros como las cuentas por pagar, como los terrenos, como las instalaciones en el caso de entidades dedicadas a actividades específicas por el reglamento, que tienes que excluirlos para el cálculo de esta base del anticipo. Pero hay unas deducciones, no sé exactamente. A ver, es lo que te estoy comentando. Las deducciones las encuentras en la normativa del cálculo del anticipo en la Ley de Régimen Tributario Interno, que no son muchas, ojo, porque lo que tienes que hacer es, por decirte algo, quitar los terrenos para el caso de las inmobiliarias, las cuentas por cobrar para el caso de las comerciales. En tu caso, que es, si tienes cuentas por cobrar, al 31 de diciembre vas a tener que deducir esa parte, y las instalaciones en el tema de renovación, sí, pero eso tendrías que hacerlo ya específicamente con los registros contables de tu cliente como persona que tiene el negocio de comercialización de combustible. Las cuentas por cobrar, no las por pagar, las cuentas por cobrar. No sé si me mareé yo de pronto y te dije por pagar, pero son por cobrar, las cuentas por cobrar. Y de esto se dio también una charla respecto del anticipo de impuesto a la renta. Ok, mis estimados amigos, si no hay otra inquietud, para mí un placer el haber comentado con ustedes el hecho del impuesto a la renta para personas naturales. Cualquier inquietud igual, estamos acá en el boletín para aclarar sus inquietudes y profundizar el tema de forma individual, ¿sí? Un placer, y conmigo hasta la próxima oportunidad. Les dejo con Fernando para que él pueda realizar el cierre de la charla correspondiente. Un placer y espero haber cubierto las inquietudes particulares. Estimados asistentes, de esta manera damos por concluida la videoconferencia. Sin embargo, si tienen alguna inquietud, con gusto lo recibimos a través del chat que está registrado. Y nuevamente, Boletín El Contador, a nombre de la licenciada Lucía Cárdenas, agradecemos su asistencia, su participación, y les invitamos a estar a la expectativa de los siguientes eventos de capacitación por este medio que informaremos oportunamente. Nuevamente, un abrazo fraterno, muchas gracias por su participación y que tengan un lindo fin de semana. Hasta pronto.